Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, hoy sin público presente, pero recuerden que jueves y viernes estaremos esperándolos en Venezuela 330, en el auditorio Caras y Caretas, en la ciudad de Buenos Aires, les diría en pleno centro, muy cerca de Plaza de Mayo. Hablaremos del vals y de la locura que por el vals se desató en Viena. Esto fue a principios del siglo XIX. Con el vals se llegó a cambiar la fisonomía de la ciudad incluso, y junto con el deseo ferviente de bailarlo, se produjeron algunas situaciones por lo menos extravagantes. El cantante irlandés O'Kelly, que fue amigo y a veces intérprete de Mozart, escribió algo acerca de lo que vivió en Viena ya a fines del siglo XVIII. La afición de las damas por bailar el vals era tan bestial, dice O'Kelly, que no soportaban el menor obstáculo a su placer. Hasta tal punto llegaba esto que incluso mujeres que estaban embarazadas participaban de los bailes con tanto furor que habían preparado unos cuartitos junto a unos salones para el caso de que llegaran a dar a luz súbitamente. Los detractores del vals decían que se habían adoptado el baile nuevo con tanto entusiasmo que nadie notaba hasta qué punto era nocivo para la salud. Algunos decían que bailar el vals toda una noche provocaba vértigo constante, debilitamiento de la vista y callosidades en las patas, me imagino yo, que podían incluso conducir a gangrenas intratables. Eso no. Para que la sociedad se apartara de esos peligros, se insistía en los riesgos mortales del vals, sobre todo teniendo en cuenta cómo se lo bailaba por entonces. Mire, los salones eran de una longitud prodigiosa y las parejas lo recorrían a toda la velocidad posible. Daban la vuelta girando, ¿no? 7, 8 veces a toda carrera, 7, 8 veces por pieza, ¿no? Y cada pareja trataba de adelantarse a las demás. No era raro, afirma el cronista, que un accidente pusiera fin a aquellas carreras insensatas. Claro, como las Supongo tazas. que habría gente que se moría. No, morirse no sé, pero cierta cosa centrífuga había. Sí, el vals eclipsó a otras danzas que se bailaban en el imperio de los Austrias. Allí estaban las sardas húngaras, las mazurcas polacas, los landler tiroleses, las gavotas, el minué. En la época del Congreso de Viena, recuérdese, fue el congreso que siguió a la caída de Napoleón, el minué, tan célebre en el siglo anterior como danza de salón, estaba prácticamente olvidado. Cuentan que el zar de Rusia, Alejandro, quiso ver bailar un minuet solo por curiosidad, y entre todos los miembros del Congreso solo se encontró a uno que era capaz de ejecutar las figuras. Se trataba del conde de la Garde-Chambonat, que maravilló a todos los espectadores, ¿no? Eso es al menos lo que cuenta el propio de la Garde-Chambonat. Anotó en sus memorias que tuvo un triunfo social espectacular, mostrándose como bailarín de minué. El asunto fue que el vals cobró dimensiones de verdadero fenómeno social. Algunos se preguntaban si sería un narcótico o un excitante. Otros estaban fascinados por las nuevas posibilidades galantes que ofrecía la danza, ¿no? Porque uno podía apretar el cuerpo de la pareja en contraste con las danzas más antiguas en que se guardaban distancias perfectamente reguladas. Los filólogos encuentran la etimología de vals en el latín volvere. Es igual, ¿no? Sí. El hecho de girar, de volver sobre sí, es el carácter esencial. En 1780, por primera vez se aplicó la palabra vals a una danza que apareció en el escenario en una ópera de Martín y Soler, Cosa Rara se llamaba, esto durante el reinado de José II. Y el calificativo vienés, val vienés, se agregó a partir del momento en que se hizo famoso Johann Strauss.
El vals, decíamos que había modificado la fisonomía de Viena porque hubo que satisfacer el desmesurado afán de danzar. La muchedumbre de bailarines y el espacio que insumía aquel baile llevaron a la construcción de enormes salas rodeadas de anexos para reposar, para recuperar la fuerza. En los salones vieneses destinados al vals, con sus jardines y anexos, solían reunirse, anote bien, 50.000 personas. Eran construcciones magníficamente decoradas, y un pionero de los salones de danza fue Sigmund Wolfson, que era el que levantó el Salón Apolo. Wolfson era médico, se había hecho rico con la fabricación de brazos artificiales. Ah, mire. Vendía brazos artificiales. Como había mucha guerra en aquel tiempo, imagínese. Pero más ganó con los que pagaban por acostarse en su lecho de salud. Era una especie de cama que provocaba fantasías amorosas, ¿no? Una cama eléctrica que se calentaba y provocaba ciertos escozores placenteros. Bueno, cubierto de honores por el emperador Francisco, Wolfson tuvo licencia para construir el más grande de los salones de baile. Había estatuas de las diosas griegas, de las musas, genios, bosques artificiales, grutas para los enamorados, cascadas. En la noche de inauguración, la fila de carrozas para llegar hasta el ingreso era de 7 kilómetros. Y por ahí pasaron más tarde todos los asistentes del ya mencionado Congreso de 1815. Pero Wolfson terminó mal. Ganó mucho dinero, pero su amor al lujo se la gastaba en pavadas. ¿Qué quiere? Y en 1819, en las paredes del salón, pudieron verse unos carteles que decían: se remata la sala llamada Apolo con todo su contenido para pagar las deudas de su propietario. Pudo pagar las deudas, pero vivió en la miseria, incluso mendigando, hasta los 85 años. Existieron muchos lugares fastuosos, con decoraciones moriscas, hindúes, góticas, en donde además del vals se agregaban distintas atracciones. En el Tivolí, para los que descansaban del baile, había peleas de gallos y de pavos. Mire. Qué bueno, ¿eh? Ir a bailar y en el intervalo una pelea de pavos. Bueno, el Salón Montsheim, aunque multitudinario, no gozaba de buena reputación. Le digo, Barton, pues si usted quiere ir, ¿no? Sí. Dice el cronista que lo frecuentaban muchachas ligeras de cascos que conducían al compañero de baile ocasional rápidamente a los lugares más apartados. Bueno, la policía las perseguía, todo eso. Es fácil huir girando con el vals. Claro, usted va. El que está bailando y puede alcanzar los 80 kilómetros por hora. Sí. Un señor Moravec construyó un salón llamado Sofía, y el techo se abría y dejaba caer lluvias de rosas sobre los asistentes. Ah, mira. Qué lindo, ¿no? Digamos, para terminar, que la asistencia de estos bailongos comenzó a flaquear cuando los salones más enormes comenzaron a ser anfitriones de otros asuntos, como sucede aquí con los cines, ¿no? Para amortizar los gastos, empezaron a alquilarlos para reuniones políticas, y bueno, y ahí eso se empezó. Sí. Vio cómo es esto, ¿no? Un ejemplo de lo que sucedió con muchos tuvo lugar en el Salón Odeón. Allí habló una vez un sacerdote silesio excomulgado, Johannes Ronge. Johannes Ronge, porque es alemán. Atacó violentamente al Papa. Al día siguiente, cuando iba a tocar la orquesta de Johann Strauss, el salón fue incendiado por católicos fanáticos. Los bailarines tuvieron miedo y poco a poco el furor del vals se reservó a los salones de palacio y a sus habitantes. Incendiar edificios por razones ideológicas es uno de los desatinos más graciosos, ¿no? Que es capaz el género humano. Sí, y muy frecuente. Muy frecuente. El palacio mismo de las Tullerías, por cuyos jardines
alguna vez caminamos Sí. juntos, fue incendiado por los enemigos del poder. Esto fue allá por 1871, en ocasión de la guerra franco-prusiana. Pero lo incendiaron justamente porque era un símbolo del poder. Hubiera sido mucho mejor Tomarlo. destinarlo a otros fines. Acá ha pasado incluso también con... hay gente que se quejaba del aprovechamiento de la ESMA como centro cultural y como Sí. centro muy importante que ha sido de actividades muy beneficiosas, porque decía que el edificio, etcétera, etcétera, como si el culpable de las muertes que allí hubiera sido el edificio. Bueno, no es así. No, fue resignificado. Pero exactamente, es mucho mejor recuperarlo, resignificarlo y aprovecharlo, ya que es un bien. Bueno, el caso es que uno ya no puede ir a bailar valses tranquilamente No, a Viena. Y en esos grandes salones había pocas columnas también. Porque ese es un detalle, digo, del diseño de esos salones de baile tan grandes, Sí. que mientras menos columnas tienen, Y mejor se baila. mejor se baila. Imagínese esto, y si usted tiene que andar gambeteando, además de la gente, a las columnas, Claro, es horrible. es difícil. Igual no sé cómo lo sostienen. Yo recuerdo acá en Mar del Plata, acá nomás, el Hotel Provincial Sí. tiene un gran salón gigantesco y no tiene columnas, ni una sola columna en el medio. Es que, bueno, el Provincial es un está, edificio construido con mucha sabiduría. es de Bustillo. Y ahí está también, bueno, los techos, como se recuerda un edificio que tiene más de 2000 años, que es el Panteón, en Roma. Sí. El Panteón no tiene columnas y tiene un techo enterizo, que fue, creo, el primero que se hizo con ese tamaño, el Duomo que le llaman, El Duomo. ¿no? Y que todos se preguntaban cómo lo habían hecho. Bueno, para todos aquellos que quieran ir a bailar valses al Duomo, las entradas están en la boletería. Mientras tanto, ahora escucharemos nada menos que a Charlo en El Viejo Vals.